Tus palabras sean, señor Larguirucho. ¿Qué categoría pondrías a estos montañeses? ¿Más animales que hombres? ¿Cuánto más? 1910, Pernell Roberts hizo algo que conmocionó a Estados Unidos. Abandonó el programa más importante de la televisión, su apogeo. Bonanza lo hizo rico y famoso, pero él lo llamó un triturador, que lo envió a ver a un médico para que lo ayudara. Lo que los fans no sabían era más oscuro. Detrás de su sonrisa de vaquero había un hombre derrumbándose mentalmente. Rechazó millones de dólares y se convirtió el actor más odiado de Hollywood de la noche a la mañana. Sus compañeros de reparto dejaron de hablarle. Los directores se negaron a contratarlo. Pero esa no fue ni siquiera su mayor tragedia. Lo que le sucedió a su familia lo atormentaría para siempre. Pernell Elvin Roberts Jr. nació el 18 de mayo de 1928, Waycross, Georgia, un pequeño pueblo donde nadie esperaba que un niño creciera y persiguiera la fama. Su padre se ganaba la vida como vendedor de Dr. Pepper Root, mientras que su madre cuidaba de su hogar. Era su único hijo, y desde muy joven destacó. Con tan solo 9 años, construyó su propio teatro de marionetas y organizó espectáculos el patio trasero que dejaron a los vecinos murmurando. También discutía con los profesores de la escuela dominical, lo que escandalizó a muchos el conservador sur. La gente empezó a notar su espíritu curioso y su forma de hablar sin tapujos. Y aunque algunos vieron una promesa, otros se preocuparon de que nunca encajara el molde que se esperaba de él. Su adolescencia, la década de 1940, mostró otra faceta de sí mismo. Tocaba el corno francés la banda de su instituto, una elección inusual para un chico de la Georgia rural. Tenía un don para la música, pero también amaba el escenario. Las obras de teatro de la iglesia a menudo interpretaba los papeles principales, y cuando los espectáculos de la USO llegaban a la ciudad para entretener a las tropas, él estaba allí cantando con una profunda voz de barítono que llamaba la atención. Silencio. Llenaba cuadernos con monólogos y soñaba con Hollywood. A los 15 años, les dijo a sus amigos que planeaba llegar allí algún día, un sueño que pocos creían posible para alguien de Waycross. Después de la escuela secundaria 1945, Roberts ingresó Georgia Tech, una de las mejores facultades de ingeniería del sur. Sus padres pensaron que este era el comienzo de un futuro seguro. Pero el sueño no duró. 2 semestres. Había suspendido todo. Se saltaba a los laboratorios, se enfrentaba a los profesores y parecía preocuparse más por otros intereses que por sus clases. Un pueblo donde pocos jóvenes siquiera asistían a la universidad. Su fracaso se convirtió rápidamente tema de cotilleo. Su madre fue vista llorando. Su padre parecía derrotado y los vecinos susurraban que había desperdiciado su oportunidad de tener una buena vida. Pero Roberts no lo vio como el final. Ya había decidido que un tipo de futuro diferente le estaba esperando. A los 18 años, mayo de 1946, se alistó el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Lugar de ver combate, tocó la tuba y el corno la banda del Cuerpo de Marines, actuando más de 150 desfiles y ceremonias durante 2 años. La disciplina de la vida militar lo cambió. Más tarde, dijo que los marines le habían enseñado disciplina, integridad y una especie de terquedad que llevaría consigo a su carrera. También se arriesgó a escaparse durante la licencia para hacer audiciones en Nueva York, sabiendo que podría ser castigado si lo pillaban. Cuando dejó los Marines 1948 con una baja honorable, era más duro, más decidido y estaba listo para perseguir el escenario más seriamente. Roberts intentó ir a la universidad de nuevo, esta vez la Universidad de Maryland, pero los libros y las aulas no pudieron mantener su atención por mucho tiempo. Se lanzó al departamento de teatro, tomando papeles cada obra que pudo. 1949 actuó All, y también apareció Antígona, enamorándose del teatro clásico. Rara vez asistía a las clases y, una vez más,
nunca terminó una carrera. Aún así, mientras sus compañeros de clase se quejaban de los exámenes, él buscaba teatros Washington, D.C. para hacer audiciones, convencido de que el fracaso académico no tenía por qué definirlo. Los años que siguieron fueron algunos de los más duros de su vida. Desde 1946 hasta 1955, Roberts compaginó una larga lista de trabajos solo para mantenerse a flote. Trabajó como carnicero, guardabosques, remachador de ferrocarriles e incluso como aprendiz para el ferrocarril de la costa atlántica. A veces, desempeñaba más de uno de estos duros trabajos a la vez, simplemente para pagar el alquiler. A los 27 años, ya había suspendido la universidad más de una vez, pasado 2 años los Marines y aún no había irrumpido la actuación como esperaba. Más tarde admitió que, 1950, todas esas luchas le enseñaron algo importante, que el propósito real le importaba más que la seguridad financiera. 1950 encontró su camino la Arena Stage Company, de Washington, D.C. La vida allí estaba lejos de ser glamurosa. El público podía ser de menos de una docena de personas. Los teatros eran fríos y el sueldo apenas cubría la comida. A menudo compartía pequeños apartamentos o incluso dormía entre bastidores. Actuó obras como The Adding Machine, The Firebrand y Faith of Our Fathers, a veces saltando entre 3 producciones una sola semana. Era agotador, pero Roberts dijo que esos años clandestinos construyeron su habilidad y resistencia. Entre 1951 y 1957, finalmente comenzó a ascender con Arena Stage. Interpretó a Petruchio la fierecilla domada y apareció Noche de Reyes, El Zoo de Cristal y La importancia de llamarse Ernesto. Actuó más de 200 espectáculos un año, ganándose la atención de los críticos. Por primera vez parecía que su persistencia podría dar sus frutos. 1955 se jugó su mayor baza hasta el momento. Se mudó a Nueva York para debutar Broadway Tonight in Samurand. Era un riesgo. Había ahorrado cada centavo que pudo, sabiendo que si la obra fracasaba, podría tener que volver al trabajo duro. El estreno fue el 16 de febrero de 1955. Las críticas fueron mixtas, y después del espectáculo, Roberts admitió que consideró dejar la actuación por completo, pero la exposición de Samarand abrió nuevas puertas justo cuando más las necesitaba. Ese mismo año, su suerte finalmente cambió. Elegido para una producción off-Broadway de Macbeth, Roberts ofreció una actuación tan poderosa que ganó el premio Drama Desk Vernon Rice al mejor actor. Fue un honor extraordinario para alguien que todavía era tan nuevo el escenario profesional. El éxito lo llevó a Romeo y Julieta, donde interpretó a Mercucio. De repente, los críticos coreaban su nombre, y 1956 se le consideraba para papeles importantes. Mayo de 1956, Pernell Roberts hizo un movimiento audaz su carrera Broadway cuando pisó el escenario del Martin Beck Theater, a solo 3 manzanas de Times Square. La obra se llamaba The Lovers, y su coprotagonista era una actriz entonces poco conocida llamada Joanne Woodward. 2 años, se convertiría en una leyenda de Hollywood, ganando un Oscar por Las 3 caras de Eva. La obra se estrenó el 10 de mayo de 1956, pero sorprendentemente se clausuró después de solo 4 representaciones el 12 de mayo. Una carrera tan corta para una producción de Broadway era casi inaudita, especialmente con tanto talento el escenario. Ambientada la Francia del siglo XII, Roberts interpretó a Ostrich Dilrook y, aunque la obra terminó rápidamente, llamó la atención de los críticos y los cazatalentos de Hollywood. Para Woodward fue un trampolín hacia el estrellato. Para Roberts, fue la atención que necesitaba para comenzar a labrarse un lugar la televisión y el cine. Al año siguiente, 1957, Roberts regresó al escenario a Clearing in the Woods, esta vez junto a Kim Stanley, una de las actrices de método más feroces de su tiempo. El enfoque de Stanley era tan intenso que permanecía el personaje tanto dentro como fuera del escenario. Los ensayos eran impredecibles,
y circulaban historias entre bastidores de discusiones nocturnas y enfrentamientos creativos. Roberts, que había sido entrenado la actuación clásica, se encontró chocando con el estilo crudo e inmersivo de Stanley. Su volatilidad emocional era legendaria, y la tensión entre ellos se convirtió tema de murmuraciones entre la prensa y el equipo. A pesar de las dificultades, la obra fortaleció la imagen de Roberts como un actor serio dispuesto a soportar conflictos en nombre del arte. Ese mismo año, profundizó su reputación sumergiéndose en el teatro clásico. El American Shakespeare Festival interpretó a Petruchio la fierecilla domada, asumió papeles Medida por Medida y el Rey Juan, y protagonizó a Antonio, la violenta tragedia de John Webster, la Duquesa de Amalfi. A diferencia de muchos de sus compañeros, Roberts no solo incursionó Shakespeare, sino que lo abrazó por completo. Sus interpretaciones destacaron por su fuerza y profundidad, y los críticos elogiaron su versatilidad. Las producciones fueron atrevidas, especialmente La Duquesa de Amalfi, donde casi todos los personajes encontraron un final brutal antes del telón final. Este periodo de maestría 1957 lo diferenció un Hollywood más interesado, el éxito comercial rápido que el arte clásico. 1958, Roberts hizo su primera aparición cinematográfica, Hollywood Desire Under the Elms, una adaptación de la obra de Eugene O'Neill, protagonizada junto a Sophia Loren y Anthony Perkins. Interpretó a Peter Cabot, uno de los hijos conflicto que luchan por la herencia familiar. La película se había rodado la primavera y el verano de 1957 y se estrenó a principios de 1958. La transición del escenario a la pantalla vino con una sorpresa. Roberts, acostumbrado a la inmediatez del teatro vivo, ahora se encontraba esperando durante horas bajo luces calientes, ensayando para las cámaras y recibiendo poca retroalimentación. El aislamiento y la falta de control fueron difíciles para él. Sin embargo, la película le dio un bautismo dramático Hollywood. Su controvertida trama de pasión, traición y asesinato añadió aún más presión, pero terminó obteniendo una nominación al Oscar a la mejor cinematografía. Ese mismo año, Roberts entró el género más perdurable de Hollywood con El Rey del Ganado, coprotagonizada por Glenn Ford y Shirley MacLaine. La historia seguía a un ranchero de ovejas que se enfrentaba a ganaderos con Roberts como el villano. La película equilibró el drama con el humor y se convirtió en un éxito de taquilla. 1959 siguió con Cabalgando Solitario, un western psicológico con Randolph Scott. Roberts interpretó al forajido Sam Boone, y la película se hizo icónica por sus temas maduros y personajes complejos. Irónicamente, estos éxitos lo atraparon el molde del western. Hollywood comenzó a verlo casi exclusivamente como material de vaquero, una etiqueta que resentía privado, pero de la que no podía escapar. 1959, Roberts audicionó para un nuevo western de NBC, que se estaba filmando color, todavía una rareza a los hogares estadounidenses. Menos de 150,000 hogares incluso poseían un televisor a color ese momento, de entre decenas de millones todo el país. NBC creía que el programa podría ayudar a impulsar las ventas de televisores a color de RCA, y invirtieron la asombrosa cantidad de $100,000 cada episodio. Roberts fue elegido junto a Lorne Greene, Michael Landon y Dan Blocker. Aunque no estaba seguro de unirse a otro western, se sintió atraído por la ambición del proyecto y firmó un contrato de 6 años. Su personaje, Adam Cartwright, fue escrito como el mayor y más educado de los hermanos. Roberts le dio forma a una figura reflexiva, un ingeniero arquitectónico con un título universitario que sirvió como la voz de la razón la familia. Aportó su formación teatral al papel, dándole a Adam una profundidad que no se veía a menudo los westerns televisivos. Los guiones a menudo hacían que Adam debatiera sobre ética y sopesara los costos de la violencia, un marcado contraste con las historias más orientadas a la acción que se les daban a sus hermanos. El público se dio cuenta. Las encuestas de los 2 primeros años del programa revelaron que los episodios centrados Adam obtuvieron calificaciones más altas.
especialmente entre las mujeres y los espectadores educados. Los críticos incluso lo llamaron el vaquero del hombre pensante. Cuando Bonanza se estrenó el 12 de septiembre de 1900 rápidamente se convirtió en un fenómeno. Su segunda temporada, el programa se ubicó entre los 20 primeros con una calificación Nielsen de 24.8, lo que significaba que casi 12 millones de hogares sintonizaban cada semana. 1261 era el programa número 2 del país. Roberts fue repentinamente uno de los rostros más reconocidos de la televisión. La oficina de NBC Nueva York recibió más de 20,000 cartas al mes dirigidas a él, y las tiendas vendían sombreros de Adam Cartwright para niños. La atención, sin embargo, fue abrumadora. Roberts, un hombre reservado, admitió más tarde que la fama lo dejó desconcertado y anhelando la vida tranquila que tenía antes de convertirse el hermano mayor favorito de Estados Unidos. Detrás de escena, la química del elenco en la pantalla a menudo enmascaraba la tensión real. Al principio, Roberts compartía cenas y risas con Greene, Landon y Blocker, pero a medida que pasaban los años, los desacuerdos creativos tensaron esos lazos. Roberts fue franco sobre la calidad de los guiones y los problemas sociales, y una vez protestó por el uso de actores blancos para interpretar papeles de nativos americanos. Su honestidad brutal chocó con Landon, quien estaba ganando poder como escritor y productor del programa. Los dos hombres se resintieron el uno del otro, con Roberts criticando la actuación de Landon y Landon cotillando sobre Roberts los programas de entrevistas. 1962, Pernell Roberts estaba viviendo una batalla secreta que pocos fans de Bonanza podrían haber imaginado. Estaba interpretando al Cartwright mayor, un papel que lo convirtió en un hombre familiar, pero detrás de las cámaras se estaba derrumbando. La presión se había vuelto tan pesada que admitió años después: la cosa se convirtió en un verdadero triturador mental para mí. Incluso fui a un médico para que me ayudara. A principios de la década de 1960, era casi inaudito que una estrella de televisión masculina hablara sobre la salud mental, pero Roberts no ocultó cuánto estaba sufriendo. Confesó: estaba molesto el momento que llegaba al trabajo. Esa no es forma de vivir. Entre 1962 y 1964, su condición se volvió tan grave que buscó ayuda profesional, sabiendo que podría dañar su reputación. Su honestidad reveló cuán dañina podía ser la máquina de televisión, incluso para una de sus estrellas más brillantes. 1965, Roberts tenía 37 años, pero el guión de Bonanza todavía lo obligaba a asumir el papel de un hijo obediente. Describió la experiencia como 6 temporadas de sentirse como un maldito idiota, andando por ahí como un adolescente de mediana edad, diciendo: sí papá, no papá. Un momento que los actores casi nunca criticaban una serie exitosa a público. Roberts sorprendió a la prensa al calificar su diálogo de francamente repugnante. Tal diálogo para un hombre adulto. Sintió que el papel era sofocante, reduciendo su trabajo a memorizar líneas en lugar de actuar de verdad. Su confesión directa abrió una ventana a un problema mayor: la televisión. Cómo el talento serio a menudo se desperdiciaba papeles repetitivos que no ofrecían crecimiento ni desafío. 1963, Roberts dejó aún más clara su decepción. No he crecido nada desde que comenzó la serie. Tengo un papel impotente. Donde quiera que me gire, está la imagen del padre. Bonanza ya había producido más de 200 episodios, pero Adam Cartwright seguía siendo el mismo. Cada historia lo mantuvo bajo la sombra de su padre, dejándolo frustrado e inquieto. Aunque NBC le pagaba más de $10,000 por episodio, lo que equivale a más de $90,000 actuales, Roberts creía que renunciar era una victoria mayor que quedarse. Admitió que la falta de crecimiento pesaba más sobre él que la fortuna a la que estaba renunciando. NBC, decidida a retenerlo, lo encerró un estricto contrato multianual. Pagó la cifra récord de $10,500 por episodio, casi $693,000 por la temporada 1965-66.
pero también le impidió aceptar cualquier trabajo externo. Roberts lo comparó con ser un prisionero con esposas artísticas. No podía aceptar papeles películas o proyectos teatrales un momento que más deseaba la libertad creativa. Los conocedores de Hollywood quedaron atónitos cuando eligió alejarse de todo ese dinero. Pero Roberts dejó claro que ningún salario podía compensar la pérdida de su identidad artística. Su determinación de cambiar las cosas a menudo lo llevó a enfrentarse con los productores del programa. Roberts presionó para que hubiera historias más profundas, diálogos más realistas e incluso un matrimonio para Adam Cartwright, pero sus solicitudes fueron rechazadas. A veces tachaba líneas sus guiones o se negaba a memorizar discursos que sentía que no tenían sentido. El productor David Dortort admitió más tarde que se arrepentía de no haber escuchado las ideas de Roberts. Aún así, su negativa a ceder le valió la reputación de ser difícil e hizo que los ejecutivos de Hollywood desconfiaran de él. 1965 NBC le ofreció uno de los acuerdos más ricos de la televisión: $10,500 por episodio con derechos residuales completos, lo que lo habría convertido millonario muchas veces. Sus compañeros de reparto firmaron sin dudarlo, pero Roberts lo rechazó. Muchos predijeron el suicidio profesional. Cuando le preguntaron por qué, dijo que el dinero por sí solo no valía la pena sacrificar su integridad. La prensa siguió la historia de cerca, asombrada de que alguien rechazara tal seguridad y fama. Su episodio final, Dead and Gone, se emitió el 4 de abril de 1965 y dejó a millones de espectadores atónitos. Bonanza había sido el programa mejor valorado ese año, con entre 20 y 25 millones de estadounidenses viéndolo cada semana. La historia transmitió una gran sensación de pérdida, y la ausencia de Robert después creó una conmoción a nivel nacional. Los periódicos informaron de avalanchas de cartas de protesta y llamadas de fans que se sentían traicionados. Algunos incluso organizaron campañas exigiendo su regreso. Sin embargo, en lugar de darle a Adam una despedida dramática, los escritores simplemente explicaron que se había mudado. A veces decían que estaba a Europa, o la costa este, o California. Las vagas explicaciones dejaron a los fans insatisfechos, e incluso su coprotagonista Dan Blocker deseó que le hubieran dado a Adam un verdadero final, diciendo que habría permitido a la familia llorar. Después de su partida, Roberts les dijo a los reporteros: «Solo lamento no haber podido rescindir mi contrato e irme antes». Esa declaración enfureció a NBC y a otros productores, y aunque no se anunció ninguna lista negra oficial, su carrera sufrió. Los papeles se agotaron rápidamente, y sus días como cabeza de cartel de televisión parecían haber terminado. Durante años, Hollywood lo trató como un riesgo, temiendo su negativa a seguir el juego del sistema de estudios. Desde 1965 hasta finales de la década de 1970, Roberts vivió bajo la sombra de Adam Cartwright. Los agentes de casting seguían viéndolo como el hijo de Bonanza, ofreciéndole papeles que se sentían como copias del personaje que había dejado atrás. Una vez admitió: «Me ofrecían trabajos, pero todos eran papeles como Adam Cartwright». Durante ese tiempo, rechazó contratos por valor de millones, uno por valor de $3 millones a mediados de la década de 1960, lo que equivale al menos a $25 millones actuales, porque no quería repetir el mismo papel, pero el sacrificio lo dejó con menos oportunidades, y a menudo regresaba al trabajo teatral donde el pago era modesto. Pero las actuaciones le daban significado. Intentó reinventarse a través de películas extranjeras. 1969, protagonizó Four Road Out, filmada España, y al año siguiente Tibetana, una comedia de aventuras que los críticos calificaron más tarde de confusa y mal escrita. Ninguna de las películas tuvo éxito y, 1962, sí, su intento de estrellato internacional se había derrumbado. Algunas copias de Tibetana circularon solo copias de baja calidad vendidas mercados de pulgas europeos. Lugar de romper con su imagen televisiva,
Estas películas lo empujaron aún más al olvido. La vida personal de Roberts tenía tanto peso como sus luchas profesionales. A los 23 años, 1951, se casó con Vera Mowry, una profesora de teatro. Su hijo Jonathan Christopher nació el mismo año. La búsqueda de papeles Broadway por parte de Robert, sin embargo, lo alejó de su familia. 1953 ya vivían separados y el matrimonio terminó en 1959, justo antes de su fama bonanza. Décadas más tarde, la tragedia golpeó cuando Jonathan murió en un accidente de motocicleta a la edad de 38 años 1989. Roberts nunca se recuperó por completo de la pérdida. 1962. Se casó de nuevo, esta vez con Judith Anna Lever. Su matrimonio fue tranquilo, con poca atención por parte de la prensa, pero la tensión de sus dificultades profesionales pasó factura y se divorciaron en 1971. El patrón se repitió en 1972, cuando se casó con Cara Knack. Este matrimonio duró más de 2 décadas, trayendo estabilidad incluso cuando Hollywood lo rechazó gran medida. Cara lo apoyó durante años de pequeñas producciones teatrales y apariciones televisión, y juntos enfrentaron la profunda tristeza de perder a Jonathan. 1975, Pernell Roberts tomó una decisión que podría haberle costado todo. Se unió a las marchas de Selma a Montgomery por los derechos de voto, caminando hombro con Martin Luther King Jr., Harry Belafonte, Joan Baez y Dick Gregory. La marcha cubrió 87 kilómetros desde Selma hasta Montgomery, Alabama, a través de violentas amenazas de segregacionistas y la hostilidad del gobierno estatal. El 7 de marzo de 1965, un día que se conoció como Domingo Sangriento, más de 600 manifestantes pacíficos fueron brutalmente atacados por soldados estatales. Roberts, aunque ya era una estrella de televisión, enfrentó los mismos peligros que todos los demás manifestantes: amenazas, acoso y el riesgo muy real de ser incluido en la lista negra de Hollywood. Su decisión de presentarse persona le dio a la marcha más atención nacional y apoyo moral. No estaba hablando sobre derechos civiles desde la seguridad de un estudio. Estaba arriesgando su carrera y su seguridad. Solo meses después, se aprobó la Ley de Derecho al Voto, una victoria que demostró cuán poderoso podía ser el coraje y la visibilidad de una lucha tan peligrosa. Ese mismo coraje se trasladó a sus batallas con NBC. Durante su tiempo bonanza, Roberts se enfureció por la forma que se elegía a actores blancos para interpretar papeles de nativos americanos y asiáticos, pintados con maquillaje ofensivo para hacerse pasar por personajes que no eran. Era una práctica ampliamente conocida como yellow face y red face. Roberts se negó a quedarse callado. Exigió que la cadena comenzara a contratar actores nativos americanos y asiáticos reales para esos papeles. Incluso propuso una historia en la que su personaje se casaría con una mujer nativa americana interpretada por una actriz negra. NBC rechazó la idea de plano. Defenderse tan públicamente tuvo un costo. Roberts se hizo enemigos la cadena y entre los productores conservadores y puso en riesgo su propio papel principal cuando su carrera estaba a su apogeo. Pero su lucha obligó a la industria a examinar más de cerca cómo trataba la diversidad. Incluso si el cambio real llegó lentamente y a expensas personales de Roberts. 1968. Después de que se aprobara la ley de vivienda justa, Roberts demostró nuevamente que no se contentaba con dar discursos o prestar su nombre. Compareció ante la Asamblea de California para testificar a favor de leyes sólidas que pusieran fin a la discriminación, la vivienda. Se unió a piquetes y se arriesgó a la violencia policial y al arresto mientras caminaba por vecindarios donde las tensiones raciales eran altas. Su testimonio fue directo y profundamente personal. Les dijo a los legisladores que las palabras no eran suficientes. La verdadera prueba del carácter, dijo, eran las decisiones que tomaba una persona y los riesgos que estaba dispuesta a asumir público.
Su participación demostró a Hollywood que el activismo de las celebridades podía significar más que oportunidades para tomar fotografías. Para Roberts, significó estar primera línea. Todo esto tuvo un alto precio. El apogeo de su carrera, NBC le ofreció $10,500 por episodio de Bonanza, una cantidad que vale casi $100,000 dinero de hoy. Lo rechazó y se marchó. Hollywood lo etiquetó como difícil y poco fiable, y los directores de casting dejaron de llamar. Los papeles principales que deberían haber sido suyos nunca llegaron, mientras que sus compañeros de reparto construyeron fortunas e influencia. Roberts se convirtió un paria, una industria que valoraba el silencio y el cumplimiento. Aún así, muchos lo admiraron por arriesgar su carrera a nombre de sus creencias. Su sacrificio mostró a las generaciones posteriores de actores y activistas que la verdadera integridad a menudo exigía verdaderas dificultades. Durante más de una década después de dejar Bonanza 1965, Roberts se encontró en gran medida excluido de la televisión. Admitió abiertamente en 1979 que no se había enfrentado a ofertas porque la oportunidad simplemente nunca surgió. Ese mismo año, sin embargo, fue elegido para Trapper John, interpretando al Dr. Trapper John McIntyre. El papel le dio una segunda oportunidad de estrellato después de 14 largos años sin un papel principal. Tenía 51 años, una edad la que la mayoría de los actores se estaban desvaneciendo de la televisión. Pero esta vez encontró la redención. La serie le permitió reinventarse, y el momento no podría haber sido más importante. La apuesta dio sus frutos. 1981. Roberts fue nominado a un Emmy como actor principal destacado en una serie dramática, su primer reconocimiento de este tipo desde el apogeo de Bonanza. La 33ª edición de los premios Emmy estuvo junto a Larry Hagman de Dallas, Daniel Hatravanti de Hill Street Blues, Edward Asner de Lou Grant y Louis Gossett Jr. de Palmerstown. Aunque no ganó, la nominación sí misma fue una reivindicación después de años de rechazo. Demostró que el talento y la persistencia podían triunfar sobre años de desprecio. Trapper John, llegó a emitirse durante 7 temporadas exitosas, desde el 23 de septiembre de 1979 hasta el 4 de septiembre de 1986. Roberts protagonizó 151 episodios, más del doble del tiempo que el personaje original de Trapper John había estado MASH. Los críticos atribuyeron el éxito de la serie a la profundidad y calidez que Roberts aportó al papel. El programa mezcló misterios médicos y dilemas éticos con su presencia constante como jefe de cirugía en el San Francisco Memorial Hospital. Para Roberts, fue la oportunidad de ir más allá de su imagen como Adam Cartwright y conectar con una nueva generación de espectadores. Pero su vida personal se vio afectada por la tragedia 1989, cuando su único hijo, Jonathan Christopher, murió en un accidente de motocicleta con solo 37 años. Jonathan había nacido octubre de 1951 y era muy cercano a su padre a pesar de la exigente carrera de Roberts. El accidente lo devastó. Roberts nunca habló públicamente sobre ello, manteniendo su dolor privado. Amigos dijeron más tarde que la pérdida destrozó su sentido de propósito y siguió siendo el capítulo más oscuro de su vida. Los detalles del accidente nunca se compartieron ampliamente, lo que se sumó al silencio que Roberts eligió mantener mientras cargaba con su dolor. A principios de la década de 1990, Roberts hizo una última contribución a la televisión como narrador de FBI, Las historias no contadas, que se emitió desde septiembre de 1991 hasta junio de 1993. El programa dramatizó casos reales del FBI, utilizando imágenes de noticias reales y vigilancia junto con recreaciones. La voz de Roberts proporcionó la guía constante que la serie necesitaba. Se convirtió su último papel importante, y cuando el programa terminó después de 2 temporadas, se retiró silenciosamente de la vida pública. Roberts encontró el amor de nuevo en 1997 cuando se casó con la doctora Eleanor Criswell, una respetada psicóloga y académica.
Su amistad se convirtió en amor después de la pérdida de su primer marido, un accidente de tráfico. No tuvieron hijos juntos, pero su matrimonio le dio a Roberts paz y apoyo sus últimos años. Eleanor lo apoyó durante su declive de salud, convirtiéndose su mayor fuente de fortaleza. 2007, a Roberts le diagnosticaron cáncer de páncreas a la edad de 79 años. Incluso entonces, luchó contra la enfermedad con determinación durante casi 3 años. Aunque las tasas de supervivencia de la enfermedad eran sombrías, solo alrededor del 10% de los pacientes vivían más de 5 años después del diagnóstico. Y las probabilidades eran aún peores entonces. Con Eleanor a su lado, soportó dolorosos tratamientos y continuó enfrentando la vida con dignidad hasta el 24 de enero de 2010, cuando murió a los 81 años. El momento de su fallecimiento, Roberts cargaba con el peso de ser el último Cartwright superviviente de Bonanza. Dan Blocker había muerto en 1972, Lorne Greene, 1987, y Michael Landon, 1991. A veces se presentaba broma como Purnell, el último, Roberts, pero la verdad estaba llena de tristeza. Ser el último vínculo viviente con una de las familias más queridas de la televisión trajo más soledad que orgullo. Cuando murió su casa de Malibú, Eleanor estaba a su lado, asegurándose de que sus últimos momentos fueran pacíficos. La noticia de su muerte se extendió rápidamente, recordándole al mundo a un actor que se había alejado de la fama a sus propios términos, y había pagado el precio por la integridad. Con él, la televisión perdió no solo al último Cartwright, sino a un hombre cuya historia de vida fue tan poderosa como cualquier papel que jamás interpretó.